Hola, Dios te bendiga. A través de este video voy a enseñarte bíblicamente acerca del tema de Biblia y finanzas. La razón es que la Biblia nos enseña absolutamente de todo. La Biblia nos enseña de salvación a través de Jesucristo, nos habla de finanzas, nos habla del cielo, nos habla del infierno y nos habla de cualquier tipo de situación. Y uno de los temas más espinosos y uno de los temas, diría yo, un poco más complejos de abordar es el tema de las finanzas. Y basado en que muchas veces cometemos errores y horrores en el tema de las finanzas, vi la necesidad de hacer este video para que aprendan y reciban lo que yo aprendí y lo que yo recibí y lo que bíblicamente se debe de hacer. Espero que este video sea de mucha utilidad para ti. Y lo primero que quiero enseñarte a la luz de las escrituras son dos situaciones específicas. Lo primero es que una de las funciones del pastor no es pedir dinero. Una de las funciones del pastor no es pedir dinero. Y vamos a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice claramente para qué fuimos instruidos los pastores y los 5 ministerios. Escucha muy atentamente y espero que tengas tu Biblia ahí abierta. Efesios capítulo 4, versículo 11, y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, ¿para qué constituye nuestro Señor Jesucristo los 5 ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso fuimos constituidos el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Para eso. Pero triste y desafortunadamente muchos ministros creen que una de las labores es pedir dinero. Vuelvo y repito, dentro de las labores del pastorado no está pedir dinero. De hecho, espero que recuerdes el momento en que Jesucristo estaba hablando con Simón. Jesucristo tiene un diálogo personal con Simón en medio de todos los demás. Y Jesucristo se refiere a él puntualmente y empieza a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Recuerda que en esa conversación le pregunta 3 veces. Y en las 3 veces, básicamente, Jesucristo le habla a Simón y le dice: pastorea y apacienta. Pastorea y apacienta. Y ni pastoreando se pide plata, ni apacentando tampoco se pide plata. Entonces, triste y desafortunadamente hay muchos ministros que desvirtuaron la responsabilidad tan grande que Jesucristo nos delegó. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, una de las partes donde no la parte primera, sino de las partes donde primero se habla acerca del tema de dar. Y una de las partes donde primero se habla acerca del dar es en Génesis. No digo la primera parte, digo una de las primeras partes, donde se habla acerca del dar. Y es en Génesis 14, 17. Vamos allá. Génesis capítulo 14, versículo 17. Hay un encuentro bien especial entre Abraham y un personaje muy especial, que algunos todavía no saben quién es ese personaje tan especial, pero gloria a Dios, muchos sí lo sabemos. Y
y entendemos y enseñamos de quién se trata. Y gloria a Dios por todo lo que el Espíritu enseña y muestra. 14, 17. Vamos a leer desde el 18 en adelante. Perdón, desde el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo que encontramos aquí es un encuentro personal de Abraham con Melquisedec, quien es tipología de Jesucristo. Y un encuentro personal donde el que primero da no es Abraham. Abraham no es el que primero da. El que primero da es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice, escuche muy bien por favor, ¿qué es lo que le da? Dice aquí, ¿qué es lo que saca Melquisedec? Dice, pan y vino. Pan es la palabra y vino es la unción. Pan es la palabra y vino es la unción. ¿Y qué es lo que hace este varón Abraham? En ningún momento encontramos a Melquisedec pidiéndole nada, absolutamente nada. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Ni Abraham le está pidiendo nada a Melquisedec, ni Melquisedec le está pidiendo nada a Abraham. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es el que primero da el paso para dar? El que da el primer paso para dar no es Abraham. El que da el primer paso para dar es Melquisedec. Y Abraham entendió algo. Abraham entendió algo tremendamente poderoso. Porque es que Abraham diezma. ¿Qué es lo que lleva a Abraham a diezmar cuando ni siquiera Melquisedec está hablando de ese tema? Melquisedec no lo menciona para absolutamente nada. Melquisedec dice el texto que saca pan y vino. Palabra y unción. Palabra y unción. Y Abraham recibe la revelación de quién es Melquisedec. Y Abraham reacciona y por agradecimiento le da los diezmos de todo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Luego encontramos en varias partes, en Génesis 28 también encontramos una situación puntual con Jacob. Jacob le dice, de lo que me dieres, todo, absolutamente todo, apartaré el diezmo de todo lo que me dieres. Son pactos que hicieron en la antigüedad algunos hombres con Dios. Y este momento fue antes de la ley. El diezmo aparece en la ley, sí, pero no empezó en la ley. Aquí empezó. Ahora, vamos al contexto de nosotros. ¿Por qué al contexto de nosotros? Porque hoy están manipulando la iglesia con textos bíblicos. Y vamos puntualmente a ese texto bíblico con el que algunas personas, algunos ministros, cometen el error de estar manipulando las ovejas, la iglesia. Y creo que aquí muchos lo han escuchado y muchos han manipulado con ese mismo texto. Sí, se trata de Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 9. Manipulan a las ovejas de la iglesia, iglesias enteras, familias enteras, con este texto. Y triste y desafortunadamente la iglesia no lee la Biblia. La iglesia no lee la Biblia desafortunadamente, entonces se dejan manipular. Y Malaquías
capítulo 3, versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Pero no le enseñan a la iglesia que en Malaquías capítulo 1, versículo 1 dice: profecía de la palabra de Elohim contra Israel. Contra Israel. Ese texto no es válido para la iglesia en ningún momento. Le estoy hablando solamente de diezmo, ¿sí? Entonces, si usted ha sido manipulado, si a usted lo están manipulando, aquí le estoy mostrando con la Biblia que es lo correcto. Usted sabrá si lo recibe en su espíritu, usted sabrá si no lo recibe, usted sabrá si está diezmando, si está ofrendando, si no lo está haciendo. Pero lo que estoy haciendo es guiado por el Espíritu Santo para que la iglesia hoy entienda que hay una razón por la cual usted y yo debemos sembrar en la obra de Dios, y no porque nos manipulen y no porque nos pidan. Ahora, vamos más allá, a los comienzos de la iglesia. Jesucristo habla de finanzas, varias ocasiones habla de finanzas. Y uno de los textos para mí más maravillosos de Jesucristo es cuando Jesucristo dice: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y por qué traigo este texto a colación? Porque hoy hay personas, hoy hay hermanos y hermanas de la iglesia que andan pidiendo por sanidad financiera. La iglesia primitiva no pedía por sanidad financiera. Los apóstoles no hacían oraciones por finanzas. Los apóstoles no pedían diezmos. Los apóstoles no pedían dinero. Y le voy a mostrar textos bíblicos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos para que nos demos cuenta. Vamos al libro de los Hechos para que nos demos cuenta cómo funcionaban las finanzas y qué tan poderosamente bendecida era la iglesia primitiva. Escuche esto, qué tan poderosamente bendecida, hablando de finanzas, era la iglesia primitiva. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 43. Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nótese este principio, mi amada y mi amada. En el verso 44 hay una particularidad, y esa particularidad era la que llevaba a la iglesia a ser tan bendecida. En medio de la persecución. Dice el texto: y todos los que habían creído. Condición para usted sembrar en la obra de Dios: creer. ¿Por qué? Porque cuando usted cree es porque el Espíritu Santo ha hecho una obra de conversión en usted. Y la obra de conversión del Espíritu Santo no es a medias. Que es que es por esto sí, que es que por aquel lado no, que es que yo voy a la iglesia, pero es que no siembro en la iglesia porque el pastor se roba lo que yo doy. Eso no es creer. Creer es de una manera integral. Creer es confesar a Jesucristo como su único, suficiente Señor y Salvador, y no esperar a que el pastor le esté pidiendo. Es sembrar en la obra de Dios. Y cuando usted siembra en la obra de Dios, cuando usted hace actos de fe, que es sembrar en la obra de Dios, que es uno de los actos de fe, usted está provocando milagros financieros en su casa. Es sembrando. Y todos los que habían creído. ¿Qué dice el verso 43 de qué era lo que hacían los apóstoles? Dice el verso 43: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál es la función de los servidores de Cristo hoy? Seguir haciendo señales y maravillas. Señales y maravillas. Las personas, los pastores, los siervos, en fin, las personas de autoridad que Dios está poniendo en las iglesias
La función es hacer señales y maravillas. Otro texto más, para que conozcamos un poquitico más acerca de lo que hacía la iglesia primitiva en el tema de las finanzas. En el tema de las finanzas. Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, escuchen, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese era y sigue siendo el mismo trabajo. Sigue siendo la labor de los pastores, de los evangelistas, etcétera, etcétera. Y no voy a entrar en discusión si existen o no existen apóstoles, o si existen o no existen profetas. No voy a entrar en esa discusión. Pero sí quiero enseñarle que los 5 ministerios fuimos constituidos por nuestro Señor Jesucristo para lo mismo que Dios los constituyó desde el principio. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Ellos no pedían. La iglesia daba. ¿Por qué? Porque la iglesia creía. Porque la iglesia creía. Porque la iglesia creía. La iglesia sembraba. En fin. Una iglesia bondadosa. Una iglesia generosa. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Gloria a mi Cristo. Usted encuentra y usted puede estudiar las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, etcétera, las cartas de Juan. Y usted va a encontrar que ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Por favor, escudriñemos las escrituras, no es tan difícil. Saquemos tiempo, escudriñemos las escrituras. Tenga mucho cuidado. No le vaya a pasar lo que pasó a Ananías y Zafira. No le vaya a pasar lo que pasó con Ananías y Zafira. Dice el capítulo 5 de Hechos. Seguimos hablando de finanzas. A Ananías y Zafira nadie le dijo que vendieran la propiedad, porque eso no lo decían, no lo decían los apóstoles. Eso lo decía Dios, solo ponía el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes a sembrar en la obra. Aparecen en escena Ananías y Zafira. Venden la heredad, nadie le dijo que la vendieran, y sustrajeron del valor. Y mire cómo confronta el apóstol Pablo a Ananías y Zafira en el verso 3, capítulo 5 de Hechos. Y le dice el apóstol Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? A usted el Espíritu Santo y a mí el Espíritu Santo me habla cuando debo sembrar en una obra. Si usted no lo hace, corremos de entrar en el lugar donde quedó Ananías y Zafira. Y no es que literalmente vayamos a caer muertos, no. Pero comenzamos a empezar a sentir una frialdad, una sequedad y una muerte espiritual. Por mentirle y por desobedecer al Espíritu Santo. Corremos el peligro. El texto dice aquí clarito: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? En otra versión dice: ¿por qué minó Satanás tu corazón? Usted y yo tenemos la solución. Sembramos o no sembramos. Pero el que cree siembra. El que no cree no siembra. El que cree no se deja limitar. El que cree saca excusas. Es que usted se la está robando, es que no sé qué, es que no sé cuántas, es que... Y usted saca los argumentos que quiera.
El que no cree saca argumentos. El que cree actúa en pro de sus finanzas, en pro de sembrar en el reino. El más beneficiado no va a ser Dios, se lo garantizo. Porque dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y la plata. Los más beneficiados somos usted y yo cuando sembramos de la forma correcta conforme a las Escrituras. Ahora, ¿por qué los apóstoles no vuelven a hablar de diezmo? ¿Por qué los apóstoles no vuelven a hablar de diezmo? Porque a ti el diezmo te encasilla y no te permite ser bondadoso. No te permite ser generoso. Yo saco el 10 y cumplo. Usted no encuentra aquí. La condición es creer. La condición es creer. Y necesitamos entender o pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, porque hay que sembrar también en buena tierra. Hay que sembrar también en buena tierra. ¿Qué están haciendo en la iglesia con lo que entra? Si están ayudando a la gente de afuera, si están ayudando a la gente de la iglesia, porque en Gálatas capítulo 6 versículo 9, vamos allá por favor. Gálatas capítulo 6 versículo 9. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidades, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa debe ser una de las razones o una de las a dónde se debe dirigir lo que entra en el tema de finanzas a una iglesia. A ayudar primeramente a la iglesia, a los más necesitados. Eso hacían en la iglesia de Hechos, ya te lo leí. Eso hacían en la iglesia de Hechos. Se ocupaban de los que tenían necesidad para que ninguno tuviera esa necesidad, y valga la redundancia. Sembrar en buena tierra. Sembrar en buena tierra. No esperar a que te estén pidiendo. No esperar a que te estén insinuando. Ni nada por el estilo. Sino hacerlo creyendo. Ya confesaste a Jesucristo como tu único, suficiente Señor y Salvador. Ya permitiste que el Espíritu Santo te convenciera de pecado, justicia y juicio. Y cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio es de una manera integral. Él no lo hace a medias. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Cómo estamos sembrando? Ahora, aparte de esto, necesitamos entender que hay unos beneficios para el que siembra. Y algunos de los beneficios para el que siembra lo encontramos en Malaquías. Dice que Él va a reprender por nosotros el devorador. Dice también la palabra que es más beneficioso dar que recibir. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por obligación? ¿Estamos sembrando porque nos amenazaron con Malaquías 3:9? ¿Estamos sembrando porque lo hacemos por agradecimiento? ¿Por qué estamos sembrando y en dónde estamos sembrando? Ahora, si no estamos sembrando, ¿qué vamos a recoger? Si no estamos sembrando, ¿qué vamos a recoger? Vamos a recoger en lo que sembramos. Pastor, venga, por favor, ore por mis finanzas. Lo he enseñado muchas veces y vuelvo y te lo digo aquí. Por las finanzas no se ora, por las finanzas se actúa, se siembra. Por las finanzas se siembra y vas a ver la gloria de Dios en tus finanzas. Aquí te lo enseñé bíblicamente. Dios te bendiga. Gracia y paz.